Bueno, estamos con Tiago Ávila, activista brasileño, vamos a decir mundialmente ya conocido a través de su participación, su activismo, primero en las flotillas de la Libertad y ahora también en la Global Flotilla Sumud, que bueno, fue realmente un acontecimiento de solidaridad internacional de mucho impacto a nivel planetario. Tiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio para conversar con nosotros. Muchas gracias, Lautaro. Para mí es un honor estar contigo otra vez, mi hermano. Otra vez. Bueno, quería empezar preguntándote un poco por un balance justamente de las diferentes iniciativas de solidaridad en las que estuviste participando este año. Fue un año realmente muy activo. En el mes de mayo fue la tentativa del Conscience que no logró salir de Malta. Tuvimos la embarcación, el Madeline, que partió de Sicilia, Italia, en el mes de junio con una docena de activistas. Y finalmente la gran iniciativa de la Global Flotilla Sumud, que partió de España y de otros países en el mes de agosto. Quería preguntarte, Tiago, ¿cómo podrías hoy medir el impacto de esas iniciativas? Si considerás que los objetivos buscados se cumplieron de alguna manera y en todo caso, ¿qué cosas crees que podrían mejorarse a futuro? Bueno, Lautaro, yo cuando tenemos la historia como referencia, sí, del internacionalismo y de solidaridad con los pueblos, tenemos una medida muy alta de comparación, porque, por ejemplo, veíamos en otros momentos, en la Guerra Civil Española, por ejemplo, movilizar orgánicamente 40.000 militantes de 19 países distintos que hicieron la diferencia allá en el terreno. Tuvimos también la historia de la humanidad en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, también, que movilizó de una manera mucho menos orgánica, pero totalmente masiva y que logró el intento de deshidratar el régimen de apartheid y crear las condiciones para que eso acabara. Nosotros teniendo comparaciones así de organicidad de una, pero también de un efecto masivo, una efectividad muy grande en el resultado final, vemos que nosotros aún tenemos una tarea incompleta. Nosotros con las flotillas intentamos, como tú sabes bien, porque tú fue parte de la misión también, de Conscience, también participó y difundió todas las otras misiones. Tú sabes muy bien que el intento de la flotilla es un intento que empezó con una serie de derrotas logísticas e incluso políticas en algunos momentos, porque intentábamos llegar y pasábamos con una guerra burocrática, no logramos salir de los puertos, o entonces cuando intentamos hacer una misión secreta el inicio del año fue bombardeada, como tú estabas ahí en Malta, por 6 horas tú no estabas en el bote que fue bombardeada en Ujú. Malta. Entonces nosotros pasamos por procesos muy, muy difíciles ahí, de muchas derrotas consecutivas, hasta que logramos salir con el más pequeño bote de toda nuestra flota, en toda nuestra historia, de 17 años de intento, cuando era Frigasa Movement, después la Freedom Flotilla Coalition, y ahora tantas iniciativas, entre ellas la Global Summit Flotilla. Pero de toda esa historia, lo más pequeño que teníamos era el bote Medley, que fue el que al fin llegó más lejos y que cambió todo eso, porque nosotros la verdad sabíamos que cuando logramos el primer intento de llegar cerca de Gaza, las cosas iban a cambiar, porque las personas iban a percibir que el mundo estaba intentando ahí también, y iba a traer la conciencia, y las personas iban a hacer las cuestiones correctas de por qué esa gente sigue en un bote hacia Gaza, por qué personas comunes, no gobiernos, están haciendo eso, por qué van por mar, qué pasa con las fronteras terrestres. ¿Por qué son atacados? ¿Por qué fueron asesinados 15 años atrás? ¿Por qué están encarcelados, secuestrados? ¿Por qué Israel roba la ayuda humanitaria? Entonces, al hacer esas preguntas, las personas llegan a las raíces, llega el sionismo, llega el imperialismo, llega la complicidad de sus países, problematiza las relaciones sociales en sus países también y perciben que el norte global, que siempre fue tratado como un ejemplo de dignidad, de libertad, de derechos humanos, de modelo civilizacional, en la verdad son crueles y terribles dictaduras, donde personas son encarceladas por llevar un papel donde dice, se pronuncia contra el genocidio, como fue Greta ahora, como fue más de 1.000 personas en Reino Unido. Entonces, nosotros lo que veíamos es que las flotillas son parte de un proceso de levante global antiimperialista y antisionista, que eso sí logró victorias importantes. La flotilla es una pequeña parte de eso, pero mira, si nosotros nos acordamos, y nuestra memoria no debe ser curta, que 5 meses atrás Donald Trump decía, para todo quien quiera escuchar,
que iba a tomar Gaza sin pagar por Gaza, que iba a construir el resort y la Riviera en Gaza, que intentó mover a los palestinos primero a Egipto y Jordania, no logró, después intentó a Sudán del Sur, Somalilandia, Eritrea, no logró. Y después el Levante siguió, se movilizó, creció, la flotilla ha tenido una fuerza muy grande, los levantes, la huelga general en Italia, otros países. La movilización fue masiva y eso derrotó los planes de Trump. Y ahí Trump, cuando lo percibió que no iba a lograr parar el levante global a través de la violencia y la persecución, él cambia de táctica. Y ahí se dice el promotor de la paz, impone un cese al fuego limitado, frágil, o casi inexistente a Netanyahu, pero dice muy claramente, y para quien escucha, para quien tiene oído bueno para esas cosas, escucha bien que él dice, yo llamé a Netanyahu y dijo, tú no puedes pelear contra todo el mundo solo. Entonces, es él admitiendo la fuerza de la movilización popular. Entonces, la flotilla como parte del levante global logró una victoria impresionante, Lautaro. Los pueblos del mundo, junto con el pueblo palestino, derrotaron las mayores fuerzas militares del mundo, el complejo industrial militar como un todo, que tenía ya como un punto central de su política. Entonces, eso es una cosa que no se puede desconsiderar. Si tenemos en cuenta el tamaño que es eso, que en Vietnam, por ejemplo, fueron años de batalla también, que en tantos otros países son años y años y años, que en 2 años el pueblo palestino y el Levante Global derrotaron esa política. Pero el problema es que el imperialismo tiene sus maneras muy inteligentes de cambiar las tácticas ahí, mismo a veces cambian hasta la estrategia para entregar los anillos para no perder los dedos. Entonces, cuando ellos cambian esa política, ellos cambian de una tentativa de destrucción y despliegue total y muy fuerte, masivo y cruento para un intento de tomada de baja intensidad, más paciente, que es el proceso de 80 años en Ujú. Palestina. En todos los momentos que no hay escalada del genocidio, es eso que está pasando. Poco a poco avanzando el proyecto sionista, sacando más tierras, anexando más tierras, y eso va pasando también en Gaza ahora. Entonces, lo que vemos ahora es que, a pesar de un levante global extremadamente fuerte que derrotó a Trump, derrotó a Netanyahu en su política de limpieza étnica total de Gaza, ellos siguen intentando por otros medios, en un falso cese al fuego, como parte de un falso plan de paz, lograr eso. Y ahí por eso vemos la línea amarilla que se avanza todo día, que cuando se firma el cese al fuego ya era 58% de Gaza, pero Ujú. que ahora ya está en más de 65% de Gaza y avanza todos los días sobre las comunidades. Vemos que más de 400 personas asesinadas. No es lo mismo que era tener a un niño asesinado cada 12 minutos en Gaza por 2 años que tuvimos, pero aún 400 personas en menos de 3 meses. Siguen también la ayuda humanitaria impedida de entrar, una media de 200 camiones por día, siendo que la ONU tenía en su contabilidad que antes de octubre de 2023 entraba una media de 500, 600 camiones por día, pero la ONU decía que debería entrar 1.500 para mantener las condiciones de dignidad bajo cerco, que mismo una fuerza ocupante, colonizadora como Israel, bajo el derecho internacional, si está haciendo eso, que ya es un crimen, lo mínimo que tiene que hacer es garantizar las condiciones de vida de la población ocupada. Entonces, vemos que los desafíos son muy grandes y ahora las medidas para impedir el levante global se intensifican. Tanto la confusión política de un falso cese al fuego, sino que también una investida muy grande en las big techs, en el tránsito de mensajes, en las redes sociales, sino que también políticas de criminalización cada vez más fuertes en los países del norte global y sino también el proceso de ataque mismo y de avance sobre el movimiento pro-palestino en todo el mundo y cada vez poner más gobiernos títeres y cada vez comprar otros que son más susceptibles al soborno mismo, a vender Ujú. su alma por la plata. Entonces, la situación no está fácil, pero el balance que hacemos es que los pueblos mostraron, dieron una demostración de fuerza importante, de que si hacemos eso otra vez, con fuerza y no permitimos que ellos cambien su táctica con tanto suceso como pasó ahora, podemos lograr algo más. En esa misma línea, Tiago, te quería preguntar, vos hacías una comparación muy interesante con los tiempos de la Guerra Civil Española. Evidentemente, los movimientos sociales y populares han tenido picos, ¿no? De su praxis internacionalista,
Quería preguntarte por qué consideras que es precisamente la causa palestina la que parece estar revitalizando ese movimiento internacional, que quizás no teníamos un escenario así desde el movimiento antiglobalización, que fue quizás un movimiento igual de un carácter un poco más vinculado a los países del norte global, pero evidentemente, si uno ve ese mapa de movilizaciones que vos mencionabas, lo encontramos en toda la geografía del planeta. Entonces, ¿por qué es la causa palestina la que está articulando esa solidaridad? Y si de vuelta en esa comparación histórica, ¿vos crees que el día de mañana podremos mirar para atrás y decir, estas iniciativas fueron tan importantes como otras lograron, por ejemplo, hacer caer el régimen del apartheid en su momento? Y una pregunta más, ¿qué considerás vos que es hoy ser internacionalista en esta etapa, en esta fase histórica? Bueno, yo creo, Lautaro, que Che Guevara tenía razón cuando decía que una violación a cualquier persona en cualquier parte del mundo debe despertar en nosotros la misma indignación. Entonces, nosotros tenemos, como somos del sur global, tenemos acá todas nuestras raíces, sabemos cómo funciona el capitalismo en su lógica ideológica económica neoliberal y en su etapa imperialista de destrucción del mundo. Eh, Sabemos que los efectos acá en la periferia son mucho peores, pero en todas las partes las personas viven bajo un sistema que explota, que oprime y que destruye la naturaleza, las tres bases de los males del sistema capitalista que vivimos. Y ahí eso pone Palestina en una situación de que Hassan Kanafani ya decía antes, que la causa palestina es la causa de los explotados y oprimidos de todo el mundo, pero al mundo no comprendía eso, porque en la verdad la Palestina tiene muchos factores que la pone en una situación especial en el mundo. Primero, es que es un eje central de la política imperialista. Ujú. El dominio de Asia Occidental, allí donde se llama Medio Oriente, es una política central de Estados Unidos hace por lo menos 4 décadas ahí, ya vemos, 3 décadas el mínimo, donde se han hecho guerras muy intensas, guerras eternas, como se decía, y que se mantiene una presión siempre muy grande en esa región. Pero la verdad es que ahí, por ser una región estratégica, por concentrar tantos recursos, porque ahí está su aliado estratégico también, que Israel cuando se establece ahí y que se crea esa alianza en el contexto de la Guerra Fría también de Estados Unidos con Israel, eso se crea, como se decía mismo Ronald Reagan, el mayor portaaviones que se podría tener y un portaaviones que tenía ahí sin ningún soldado de Estados Unidos. Esa es la verdad, no es bien verdad, porque hay muchos soldados allá, Mm. pero con doble nacionalidad y que mantiene las fuerzas así. Pero igual, ellos mantienen ahí una alianza estratégica en esa región, una concentración del escoamiento de armas del complejo industrial militar, mantienen ahí también que no es solamente un aliado estratégico, sino que es un aliado que se infiltra en la sociedad de Estados Unidos, se infiltra en el Congreso, se infiltra en la industria cultural, se infiltra en tantas instituciones y sectores sociales que es impresionante la capacidad sionista de cooptación y que eso hace con que a la política imperialista tenga el dominio de Palestina como un punto central. Y si para ellos es un punto central, derrotar ese proyecto ahí significa que tenemos la capacidad también de derrotar en todas las otras partes. Entonces, lo que pasa es que sería una área, todo lo contrario, para las personas consideraren lo que consideraban hace poco más de 2 años atrás, una causa casi perdida Ujú. porque las fuerzas, los poderes allá eran tan fuertes. Lo que cambió eso fue el coraje de los periodistas y los comunicadores de Gaza, que transmitieron con sus teléfonos su propio genocidio. Y eso cambió la manera que la prensa ha tenido que manifestar lo que pasaba allá, porque ellos siguieron mintiendo por más de un año, diciendo que no había civiles, que no eran civiles, que tenía armas, que tenían túneles abajo de cada hospital, de cada vivienda, de cada cosa, que cada niño era un terrorista en potencial. Ellos intentaron manufacturar ese consenso de todas las maneras posibles, pero llegó una hora que no lograba más, la credibilidad de ellos se bajaba cada día más. Entonces, en algún momento mismo las grandes corporaciones de la media han tenido que decir de la violencia, han tenido que revelar lo que pasaba ahí. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, lo que ha hecho Palestina el centro del mundo en ese momento, que en mi opinión cambió la historia para siempre, es que
en el sitio donde el imperialismo tenía una política estratégica y tenía un foco muy grande, fue el sitio donde su narrativa y toda su construcción ideológica cayó por tierra. ¿Por qué los palestinos mostraron la concretud de la vida? De que donde decían que habían túneles, la verdad eran hospitales. De que los niños que eran asesinados existían, no eran falsos. Ujú, Entonces, al fin y al cabo, nosotros veíamos que Palestina ha llegado en esa situación tan especial porque fue donde cayeron todas las máscaras del imperialismo, del norte global, del sionismo. Y ahí las personas que veían que Palestina se pasaba era un genocidio y no un derecho de defensa de una nación pequeña, atacada por vecinos hostiles, de una religión islámica violenta o de una origen étnica árabe violenta. Miraron y empezaron a preguntar qué es sionismo, qué es imperialismo. Y eso cambia las cosas. Entonces, ser internacionalista hoy es comprender que el mundo vive bajo un sistema que explota, oprime y que destruye la naturaleza. Y que eso causa un genocidio en Palestina, en Sudán, en Congo, pero también causa un ecocidio en Amazonia, que causa un ecocidio en los glaciares de Chile, en ujú, las sabanas de Latinoamérica, en todas partes, en las partes más áridas de México también. ujú, Todo es parte del mismo sistema. Comprender que luchar contra el imperialismo es necesario para que logremos las victorias más básicas de nuestro buen vivir cotidiano en nuestra comunidad, tal vez sea la más importante calidad de un internacionalista en ese momento. Saber que ujú. nuestra victoria solo será completa cuando sea para todo el mundo, porque vivimos bajo un sistema totalizador que que se pone en todas las camadas de la sociedad. Entonces, nuestra victoria depende de derrotar ese sistema en un aspecto global, no solamente local, Ujú. sino no es una victoria verdadera, no máximo temporaria. Bueno, abordamos los aportes de esta solidaridad, estas iniciativas, pero no quería dejar de preguntarte por las críticas, porque hubo críticas a la flotilla, a la Marcha a Gaza, a la Global Flotilla Sumud. Algunas, obviamente, desde el Estado de Israel, su aparato de prensa, el movimiento sionista internacional, pero paradójicamente también hubo críticas de lugares de enunciación que se asumían desde las propias izquierdas, críticas a las estrategias de comunicación, a los altos perfiles de algunos participantes como influencers, parlamentarios, incluso críticas que subrayaban la presunta inutilidad de iniciativas como la flotilla, en tanto una iniciativa civil, política, incluso de carácter simbólico, que buscaba hacer frente a un gran poder militar como el que vos describías. Quería preguntarte cómo responderías vos a esas críticas y si crees que estas formas de solidaridad son contradictorias con otras formas de resistencia y solidaridad o si son simplemente complementarias. Bueno, yo creo, Lautaro, que la flotilla y las misiones por mar para romper el Ujú, cerco ilegal de Israel sobre Gaza, que ya tiene un cerco de 18 años y 17 años de intento de romperlo, ellas son totalmente pasibles de críticas y nosotros tenemos que ser los primeros en ujú, criticarlas para mejorarlas y tornarlas algo que de hecho sea útil a la causa palestina. Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días, no solamente con eso, pero con todo nuestro trabajo militante. ¿Cuál es la utilidad de lo que nosotros hacemos hoy? Si yo me despierto hoy y tengo una limitada cantidad de energía y de horas a poner en una construcción revolucionaria, ¿cuál es la mejor manera de ser útil a la construcción de una nueva sociedad? Esa es la pregunta que debemos hacer todos los días. Entonces, la flotilla sin duda no está exenta de eso y es una cosa saludable que lo haga. Hay que separar, como tú dices, lo que es el intento de deslegitimización del sionismo, del ujú, imperialismo, obviamente, de lo que son las críticas que parte de un proceso revolucionario que la crítica, la autocrítica, la capacidad de hacer después, crear una síntesis también en el proceso dialéctico de construcción revolucionaria es importante. La historia de las revoluciones no sería nada si no fuera la capacidad de hacer crítica a los procesos también. Entonces, las grandes críticas que vienen, primero del sionismo, son, ah, y empiezan todas las misiones así, diciendo, ujú, son terroristas llevando armas para atacar a Israel. Esa es un poco más fácil, pero no es
toda vez no es tan fácil toda vez desmascarar esa mentira, porque ellos tienen alcance, ellos tienen su capilaridad también en sus Ujú. maneras, en sus vehículos de comunicación, en sus WhatsApp, todas las inversiones que hacen en una construcción ideológica y tiene sus herramientas de Big Data, tiene sus disparos en masa también, entonces ellos tienen capacidad de propagar muchas mentiras. Pero cuando dicen que son terroristas llevando armas para atacar Israel, la manera que nosotros cambiamos eso es contando un poco más de la historia de las personas. Entonces, si nosotros vamos a la misión militante hablando solamente de Palestina, que nuestra voluntad es hablar de Palestina, Ujú. imperialismo, sionismo, cómo acabamos con eso, las banderas políticas. No queremos hablar de las personas. La verdad que nosotros ni deberíamos tener misiones así. Los gobiernos deberían abrir un corredor humanitario, levar la comida, romper, no aceptar el cerco, que es totalmente ilegal en el derecho internacional. Pero si nosotros estamos allá, vamos a intentar llevar la descolonización de Palestina, la lucha antiimperialista, como el centro de nuestro mensaje. Pero si llevamos así, estamos mucho más susceptibles a los ataques de ellos, de terroristas llevando armas para atacar Israel. Entonces, cuando ellos empiezan eso, nosotros hacemos una comunicación voltada a humanizar a las personas que están yendo, decir, no son terroristas. Ujú. Esas personas son personas que creen en la libertad, que creen en la solidaridad con los pueblos, que tienen un trabajo humanitario, mismo cuando son militantes, que creen en la no violencia solamente como táctica, no como principio, pero que ahí en ese momento están en un carácter de solidaridad con los pueblos. Entonces, hacemos eso. Cuando ellos empiezan un proceso criminalizador muy fuerte, empezamos una comunicación que humaniza. En algunos momentos eso pasa muy fácil, como en Medellín. Era muy difícil decir que Greta con el gorro de sapo o Thiago con la guitarra era un terrorista llevando armas. Entonces eso se perdió muy rápido, la narrativa del terrorismo. Pero una misión mayor, que tiene una diversidad geográfica mayor, que tiene más países árabes, que tiene más Ujú. países del sur global, ellos tienen un poco más de suceso en eso. Entonces tenemos que hacer un trabajo mayor de humanización. Pero el problema es que cuando hacemos el trabajo de humanización, ahí viene la otra crítica. Cuando pierden esa, vienen con la otra. El bote selfie, las personas que hacen por su propio beneficio, que quieren likes y que son actores y cosas así. Entonces, de Israel, esperamos las dos siempre. Y Ujú. siempre van a empezar con la criminalización mayor porque ahí les permite hacer más daño a nosotros, incluso nos bombardear. Si trotamos la narrativa criminalizadora de terroristas con armas a atacar Israel, ellos nos bombardean, como nos bombardearon en Malta. Pero si logramos eso, ahí estamos más seguros físicamente, en el sentido físico, mismo de autodefensa, pero aún estamos sujetos a ataque de deslegitimación por el bote selfie y cosas así. A otra, entonces eso siempre vamos a hacer ese cambio, una comunicación más humanizada. Cuando ellos empiezan el bote selfie, volvemos a la comunicación más orientada por principio la estrategia política y ahí ellos van con tiempo traer. Entonces tenemos que hacer eso, un equilibrio difícil de hacer, una ecuación difícil de hacer en la comunicación, pero lo hacemos. Y la otra es la crítica que viene de sectores que tienen la voluntad de ver Palestina libre. Y ellos tienen preocupación con los recursos que son utilizados, por ejemplo, con la táctica de llevar personas, como tú dices, influenciadores o políticos de diversas matices ideológicas, o mismo a la cuestión de relaciones con qué gobiernos se benefician de acciones como una flotilla o cosas así. Entonces, separamos para cada una de esas una reflexión distinta. Por ejemplo, sobre los recursos. Yo he estado en Egipto en noviembre de 2023. Y cuando se intentó desde la escalada del genocidio, 7 de octubre de 2023, el primero intento de romper el cerco de Rafah con una comisión humanitaria, que llamaba el Convoyo de la Conciencia Global, que es una semilla pequeña de lo que fue después la Global March Ujú. to Gaza también. Allá éramos el sindicato de periodistas y pocas docenas de militantes ahí. Yo estaba entre esas personas. Ujú. Seguro, obviamente no logramos pasar ni siquiera entrar en Sinai, los checkpoints ahí. Fuimos impedidos por Sisi y su junta militar horrible, muy temprano en ese intento. Pero logramos ver en Ismailia y ser más cerca del canal de Suez miles de camiones ahí ah, se apodreciendo en el desierto. La Ujú. comida, la medicina, todo se deteriorando allá. Y hasta hoy aún tenemos miles de camiones parados entre Ismailia, Suez, Al-Arish y Rafah.
En ese camino, en el desierto, tienes miles de camiones que están ahí llenos de mercadería, así como hay muchos almacenes llenos de mercadería de la ONU, de tantas organizaciones en Jordania y tantas otras partes que no tienen capacidad de llegar en Gaza. Entonces, nuestra misión, si calculamos, por ejemplo, el costo que ha tenido una misión, el costo que hicimos de la última, era Ujú. una misión que se comparaba con una misión humanitaria de unos 50 camiones llenos de mercadería, de mercancía. Entonces, si nuestra misión tiene el costo equiparado con 50 camiones, pero esa trae el conocimiento del mundo, de la causa palestina, trae la capacidad de que algún día se acabe ese bloqueo horrible y que concretamente trae miles, si no cientos de miles de personas nuevas a las movilizaciones por Palestina, en mi opinión, los recursos son bien alocados, son bien utilizados de esa manera. Porque si fuera una cosa que cuesta tanto cuanto los miles de camiones que están en Ujú. Sinai, ahí es una cosa distinta. Pero si es una cosa que cuesta una pequeña fracción de los mismos camiones que están ahí en el desierto, abandonados porque no pueden entrar, la flotilla por lo menos habla de la descolonización, avanza en un proceso estratégico. En una evaluación estratégica, toda acción que hace nuestros enemigos más flacos y hace nuestra resistencia más fuerte es algo positivo. Y la flotilla sin duda hace eso. Sin duda moviliza miles, si no miles de millones de personas, tal vez en el mundo, escuchen de la flotilla. Entonces, tiene una función, mismo que sea una misión cara. Es más cara que la mayoría de las cosas militantes que hacemos, pero no es más cara de que tener miles de camiones allá Ujú. en el desierto de Sinai. La otra cosa, la cuestión de los influenciadores, ¿cómo tratamos eso? Porque es una contradicción que tenemos que hacer. ¿De qué? Para nosotros el movimiento es un movimiento popular, un movimiento internacionalista de masas. Eso es nuestro proyecto desde el inicio. Nunca queremos ser solamente una táctica, queremos ser un movimiento internacionalista de masas. Y para eso tenemos que tener un carácter militante. Pero el problema es que esa misión pasa por ese camino de que cuando es desconocida, el camino natural es ser bombardeada, como fuimos. No estamos hablando de una hipótesis lejana, estamos hablando de una práctica concreta. Cuando teníamos una misión secreta que el mundo no conocía, para Israel fue un regalo. Bombardeó y no ha tenido casi ningún daño. Entonces tenemos una corrida, como de cuando nos creamos la misión de hacerla crecer lo suficiente para que el costo político de nos asesinar, de destruir, bombardear todo, ya sea algo que Israel no puede pagar. Ujú. Entonces, traer personas así, personalidades distintas, es por varios canales y distintas audiencias y distintas maneras de se comunicar, es llegar a más personas, traer una fuerza social un poco más fuerte y aumentar el costo político de asesinar a todo el mundo, de bombardear a todos. Entonces, vemos la participación de influenciadores con una política de seguridad de la misión, pero hay problemas. Y ahí hay problemas de la manera que las personas se comunican. Y eso es una autocrítica que tenemos que hacer, que algunas veces fallamos en las directrices de comunicación que tenemos que imponer a las personas que participan. De decir que son bienvenidos, la verdad son muy importantes, Ujú. pero la manera que queremos comunicar es esa. Por ejemplo, no queremos ser vistos o comunicar como salvadores de nada. Ujú. No queremos eh, tratar como si nosotros fuéramos el centro de las cosas, que el centro es Palestina, es Gaza. Queremos tratar en una perspectiva militante y no de una perspectiva solamente de una ONG, por ejemplo. Entonces, esas directrices de cómo ponemos cada influenciador que pone su plataforma, que pone su carrera en riesgo también, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que acepta los riesgos de la misión, de ser encarcelado, de pasar por violaciones distintas. ¿Cómo ponemos esa confianza que ellos tienen también en una confianza mutua de una política de comunicación? Ahí eso yo tengo total acuerdo con las personas que tuvimos experiencias que deberían tener sido mejores, Ujú. pero tenerlos ahí es una cuestión de supervivencia. No, si pudiéramos ir solo con los militantes más dedicados, con los más disciplinados, con las personas que hacen el trabajo más increíble en los territorios, iríamos. Pero la seguridad es siempre algo que tenemos que tener en cuenta. Y la otra cuestión es Ujú. sobre los gobiernos, por ejemplo, de que hemos tenido en esa vez, en la Globo Somos Flotilla, 16 gobiernos que firmaron documentos de apoyo a la flotilla. Sabemos que en muchos países, partidos, por ejemplo, de una directa liberal o derecha liberal, o mismo
de un progresismo muy limitado, hablaban de la flotilla como si fuera una iniciativa que tenía como una afinidad política con la política que ellos hacen en sus países, siendo que la flotilla es una cosa que trae los ideales de libertación, de un proceso de anticapitalista, antiimperialista. Entonces, la verdad es que es una cosa que si fuera a poner la flotilla en un espectro político, sería algo que sería mucho más considerado algo de la izquierda revolucionaria. Ujú. A pesar de que en la Palestina tenemos un frente unido que trae las organizaciones islámicas, que trae personas que ahora mismo están comprendiendo la política del mundo, pero los ideales de acabar con la explotación, las opresiones, destrucción de la naturaleza, sabemos de dónde es, dónde en el espectro político se posiciona eso, se ubica eso. Entonces, sabemos que hay gobiernos que dicen que la flotilla es una iniciativa importante. Italia, por ejemplo, de Giorgia Meloni, ha enviado un buque militar a nos acompañar. Después, el Partido Socialista de España envió otro buque militar también, con todas sus contradicciones. Y después la Turquía de Erdogan también, con todas sus contradicciones, envió drones y tenía ahí embarcaciones, buques militares cerca. Entonces, ninguno de ellos tiene mucha afinidad ideológica con el proyecto de mundo que queremos construir, Ujú. pero igual, ellos en ese momento estaban, Giorgia Meloni por obligación de una huelga general que impone a gobiernos una política popular, pero los otros ahí con alguna visión de oportunidad política, pero también la idea de una comprensión de que Gaza llegó a un límite que nos favorece. Y nosotros queremos que esos Ujú. gobiernos se posicionen mismo y que hagan compromisos con acabar con el genocidio. Entonces, tenemos distintas críticas, tenemos procesos que vienen del sionismo, procesos que vienen de la izquierda. Todos ellos son importantes de considerar, pero en nuestra evaluación la flotilla se justifica con una misión importante que hay que siempre pensar cómo utilizar mejor los recursos, cómo poner la mensaje más efectiva y más directa, conectada con nuestros principios y valores, a pesar de que siempre tendremos que tener influencers y que el mundo va a se movilizar. Entonces, países del mundo, algunos como oportunidad política, otros por de verdad un convencimiento ideológico de que es importante. Y queremos que todos vengan por Palestina. Mismo los más oportunistas entiendan que ese momento es necesario ir por una correlación de fuerza porque el mundo no va a parar en cuanto el genocidio no pare. Te quería preguntar por algo que ya mencionaste para profundizar un poquito más, que es el famoso plan de paz para Gaza de Donald Trump, que evidentemente fue muy eficaz en una sola cuestión, ¿no? Que fue desescalar justamente esta presión mediática y diplomática que vos venís describiendo y que el Estado de Israel venía sufriendo por no solamente la iniciativa obviamente internacional, sino por la propia resistencia de la población palestina. Quería preguntarte, pedirte un breve balance de ese presunto plan de paz y de la actualidad, no solamente de la situación en la Franja de Gaza, obviamente con énfasis ahí, sino también de qué está pasando en el resto de Palestina, qué está pasando en Cisjordania y con la política de asentamientos. ¿Cuál es como tu radiografía hoy, ya meses de que empezara ese presunto plan de paz y ese presunto cese al fuego que vos comentabas antes? Bueno, Lautaro, lo que pasa en Palestina aún es de la mayor gravedad. Cuando nosotros miramos la situación, primero del fase plan de paz, de que hoy ya casi 3 meses de la firma de ese plan de paz, lo que pasa es que hoy ya más de 65% de Gaza fue tomada por los sionistas en lo que ellos llaman la línea amarilla, que es donde hay cualquier palestino de cualquier edad que cruza esa línea amarilla es asesinado. Como vimos, muchos de esos más de 400 asesinados son niños otra vez. Ellos siguen haciendo ataques nocturnos, siguen haciendo bombardeos, siguen con drones bombardeando autos haciendo asesinatos distintos. Sigue impidiendo la ayuda humanitaria de adentrar con una media de 200 camiones por día, que es totalmente insuficiente. Y siguen manteniendo restricciones a lo que entra también, a un punto que entra mucho más cosa con valor de troca que valor de uso mismo, valor nutricional, por ejemplo. Entonces se entra mucho junk food, se entra mucho caramelos y cosas que no hay nada que ver con la necesidad de ahora. Entonces, Israel hace siempre una política
de intento de por varias frentes distintas inviabilizar la vida en Gaza. Entonces, eso sigue con un proceso horrible. Nosotros veíamos en Cisjordania ocupada un proceso de anexación e intento de tomada cada vez más violento. Acordémonos que luego, en los primeros meses desde la escalada del genocidio, Itamar Ben-Gvir, ministro de Interior, distribuyó 10.000 fusiles a los colonos en Cisjordania ocupada y esos están haciendo las mayores crueldades. Entonces, veíamos ellos tirando gas en niños de menos de 6 meses, ellos destruyendo las casas, asesinando a las personas, golpeando con los coches, haciendo las cosas más terribles. Y eso no se restringe a Cisjordania ocupada, sino a todos los territorios de la Palestina histórica. Veíamos en Jerusalén también, veremos todo eso. Veíamos una violencia y un perjuicio y una agresión de muchas maneras a los palestinos de 48 también, que ellos negan, el Estado sionista nega a ellos su identidad palestina, los trata como árabes israelenses, pero son tratados como árabes y palestinos también en las políticas perjuiciosas y con la violencia también de siempre. Entonces, en toda la Palestina histórica vemos la violencia cada vez mayor, el proyecto de intento de tomada cada vez mayor, y veíamos que la situación política en Israel se mantiene un poco en el sentido de que Netanyahu vive aún bajo un gobierno de crisis permanente, pero aún mantiene, ha logrado mantener su coalición de extrema derecha, que era una duda si lograría mantenerlo a pesar del acuerdo de paz. ¿Te acuerdas que en los últimos 2 años, toda vez que Netanyahu avanzaba a permitir un poco más de ayuda humanitaria de entrar o hablar de un plan de paz, la extrema derecha, sus otros, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich y los otros, Ujú. amenazaba abandonar la coalición? Eso no hay más. Eso ya está mucho más estabilizado. Netanyahu, que sufría y tenía mucho más problemas con sus procesos de corrupción en Israel, hoy tiene un proceso mucho más control, ya asumió control de mucho del proceso de inteligencia interna, de Shin Bet, ya tenía un control muy importante de la Mossad, de los organismos de inteligencia en el país. Vimos el proceso de mantener la censura a la prensa, a la prohibición de la prensa internacional, por ejemplo, de estar en Gaza, pero también en Cisjordania. Tenemos mucho proceso de censura de hablar de cuestiones que ellos dicen que son militares, por ejemplo, las bajas de soldados, las tasas de suicidio de soldados y tantas las otras cosas que pasan ahí en el régimen sionista. Entonces, ellos intensificaron su proceso de hegemonía en el país. Tenemos elección el próximo año para el Knesset, para el Parlamento israelí. Y históricamente, la manera que los sionistas más radicalizados y más predatorios lo hacen es de intensificar los conflictos para tener ventaja electoral. Entonces, lo que podemos pensar es que por más que tengan aceptado con Trump un falso cese al fuego, por más que estén aún no bombardeando tanto en Cisjordania, pero haciendo un proceso de tomada, por más que aún no tengan reempezado una guerra total contra Líbano, Ujú. pero siguen bombardeando y todo más. Y por más que aún no tengan atacado a Irán otra vez o a Yemen otra vez, todas esas cosas se mantienen cerca en el horizonte de un régimen que es expansionista y que quiere mantener eso, y que hace, hecho una concesión táctica a Trump Ujú. por una demanda de Trump, pero, y que se mostró acertada porque bajó mucho la movilización, Ujú. pero no van a quedar así por toda la vida. La extrema derecha sionista necesita la crisis permanente, necesita la agresión constante para mantenerse en el poder. Entonces veímos eso y eso pone en riesgo palestinos de la Palestina histórica, el pueblo libanés, el pueblo sirio, el pueblo iraní, el pueblo de Yemen y el pueblo de toda la región. Ujú. Entonces es un proyecto que es difícil para el mundo. Y al otro tiempo, como vemos la situación allá, como una cosa crítica, veíamos también todo el mundo en un aumento de conflictividad, donde todos los países del norte global se preparan una grande guerra. Ujú. Todos aumentan sus presupuestos militares, todos estrechan sus relaciones en sus bloques y esferas de influencia. Todo se mantiene ahí en un estado de alerta para algo grande que va a pasar.
Entonces, eso pone el mundo en una situación muy difícil. Y vemos en América Latina lo que pasa con el intento de invasión de Venezuela, de Colombia, de Cuba, con el intento y con mucho suceso de interferencia en los procesos políticos de nuestro continente, que ya ha logrado imponer un golpe en Honduras, ya ha logrado intervención en procesos de Chile, que en procesos de Paraguay y tantos otros, que ahora va a tener otra vez en Colombia elecciones, va a tener otra vez elecciones en Brasil. Entonces sabemos que lo que viene por ahí es un periodo muy difícil. Yo estoy entre los optimistas de creer, tener un pesimismo en análisis, como decía Gramsci, de que la situación concreta, una análisis concreta de la situación concreta es que el mundo camina hacia un escenario muy, muy peor en explotación, opresión, destrucción de la naturaleza y guerras, muchas guerras. Pero la capacidad de movilización popular que ha demostrado capacidad y fuerza y potencialidad en los últimos 2 años puede cambiar eso. Entonces, es el pesimismo del análisis con el Ujú, optimismo de la voluntad. Si nosotros mantenemos el levante global, podemos hacer que ese periodo de crisis sea una crisis que abra situaciones revolucionarias, ujú. que abra procesos de solidaridad activa en el mundo. Bueno, hablando justamente de ese optimismo de la voluntad y para ir terminando y ya agradecerte tu tiempo, la Global Flotilla Somud acaba de anunciar una nueva misión para la primavera del hemisferio norte. Quería preguntarte en este escenario y con este contexto que muy bien describías, ¿cuál va a ser la envergadura, las características puntuales de esta misión que se viene y cuáles son los objetivos que están buscando para el siguiente año, el próximo periodo de trabajo y militancia internacional? Lautaro, toda vez que Mm. nosotros miramos la situación del mundo y vemos que el mundo está muy duro, muy difícil, me viene la necesidad de trabajar más, trabajar más duro, dedicarme más, porque al fin es así que salimos de esa situación. Nosotros nos movilizando, nos organizando, colectivizando la lucha, colectivizando también la esperanza. Entonces, al fin, nosotros en la Globo Somos Flotilla hemos tomado una decisión de que nuestra tarea de mantener la solidaridad activa con Palestina y abrir un corredor humanitario y llevar de alguna manera personas y ayuda y todo tipo de soporte hacia Gaza está incompleta. Nosotros avanzamos mucho en la conciencia de las personas, en traer al imaginario político de las personas de que hay que desafiar los podres poderes, hay que desafiar las mayores fuerzas imperialistas del mundo, diciendo la verdad con coraje, con determinación y insistir y mantener ahí de una manera consistente ahí las acciones hasta que algún momento lograremos éxito. Eso la flotilla ha demostrado, de alguna manera las personas, ha aumentado la perspectiva de acciones, ha aumentado incluso la combatividad misma de las personas, de desafiarse a hacer un poco más. Ujú, Eso sí, pero necesitamos victorias concretas. Necesitamos, de hecho, romper el cerco de Gaza. Entonces, con 42 botes que teníamos antes, llegamos muy cerca, ujú, llegamos 24 millas náuticas. Si tuviéramos más botes, probablemente llegaríamos allá. Y ujú, ahora no vamos más con 42, nosotros vamos con más de 100 botes. Y ahora queremos tener una persona por lo menos de cada país del mundo, si no muchas personas de cada país del mundo, y que sea diversa, que tenga los trabajadores obreros, que tenga los estudiantes, que tenga los defensores de derechos humanos, que tenga los pueblos indígenas de cada parte, que tenga mujeres LGBT, que tenga todas nuestras luchas por una sociedad libre de la explotación, libre de las opresiones y libre de la destrucción de la naturaleza, convergiéndose en los botes a traer el soporte del pueblo palestino que lucha por su liberación y que nosotros queremos ser parte, así como en otras generaciones las personas estaban en la Guerra Civil Española, la lucha contra el apartheid, la lucha contra el nazismo, el fascismo. Nosotros queremos ser parte apoyando al pueblo palestino en su liberación. Y ahí queremos que decir también que nuestros botes llevarán dessa vez botes de carga solamente con mucha ayuda humanitaria, ujú. muchos materiales de construcción, tendremos brigadas de bioconstructores, tendremos brigadas de médicos también, de trabajadores de la salud, y vamos a decir que ni Trump ni Netanyahu, los pueblos palestinos y los pueblos del mundo van a reconstruir Gaza en una perspectiva popular. Entonces, eso es lo que tenemos que decir, de que no vamos a aceptar esa falsa paz, ese falso cese al fuego, no vamos a aceptar la anexación, no vamos a aceptar ese proceso que el mundo ya ha dicho,
y que el mundo demostró que tiene más fuerza que ellos. Notaron, toda vez, y eso nosotros miramos en la última misión, cuando nosotros estábamos llegando y los sionistas nos amenazaban por el radio y decían las peores cosas, de que Mm, estábamos en una zona de guerra, que éramos irresponsables, que íbamos a ser encarcelados, que podía pasar cosa peor y todo más. Lo que nosotros decíamos es que no paramos para ustedes. Ustedes no son autoridad acá. El mundo nos demanda, la conciencia del mundo nos demanda avanzar. Y nosotros decimos eso a ellos en la prisión, de que mm, ellos pueden nos banir por cuántos años lo quieren. Yo y Greta y otras personas están banidos por 200 años de entrar en Palestina histórica. Pero decimos, en menos de 200 días volveremos. Y volveremos, ahora sabemos que sí. Pero, pero igual, nosotros lo que decimos a ellos en la prisión, en el cárcel, es que ustedes piensan que tienen todo el poder, pero ustedes solo tienen sus armas, sus bombas, su odio y su violencia. Nosotros tenemos todo el resto. Tenemos la solidaridad, tenemos la cooperación de los pueblos, tenemos la historia de la lucha anticolonial que demuestra que cuando un pueblo inicia esa larga marcha hacia la libertad, son imparables y que demuestra que cuando las personas se abren los ojos a lo que pasa en la sociedad y comprenden las estructuras del sistema capitalista en su etapa imperialista y las estructuras del sionismo, esa ideología odiosa, racista y supremacista que en 8 décadas mantiene genocidio, limpieza étnica, colonización y apartheid en Palestina, las personas no cierran más, no creen nunca más, nunca más creerán en las mentiras sionistas. Ellos plantean gastar casi $1 trillón en tantas cosas ahí de proceso de manutención ideológica, de proceso de control de compañías, de censura diversa. Solo para el Departamento de Información es casi $1 billón para espalhar mentiras. Y ese será $1 billón tirado en la basura, porque las personas descubrieron que bombardear un niño es simple, sencillamente errado. Bombardear un hospital es sencillamente errado y nunca más van a aceptar que tenía túneles, que abajo de la casa era un depósito de armas o cosas así. Entonces el mundo se va a cambiar. Yo estoy bien convencido que los pueblos del mundo, antes de ese gran proceso definidor de la historia que será ese proceso de transición de un mundo unipolar, quizá un mundo multipolar y todos los procesos duros y difíciles que vienen con cualquier transición de hegemonía global, los pueblos han tenido un regalo que el pueblo palestino regaló al mundo, que es la capacidad de organizarse, de tener un proceso de crecimiento ideológico y de percibir que sí se puede. Si tú luchas, tú puedes lograr victorias y puede cambiar la sociedad. Entonces, tenemos las armas, tenemos la capacidad de hacer lo que es nuestra gran tarea histórica. Ahora tenemos que trabajar. Tiago, muchísimas gracias y de veras, de corazón, mucho éxito con la nueva flotilla. También comparto tu optimismo y sé que más temprano que tarde se va a romper ese bloqueo infame. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Lautaro. Estamos juntos, mi hermano.